Listo. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Entonces, pues damos inicio a esta pequeña reunión, este encuentro, para hablar un poco sobre la tarea 4. ¿Listo? Entonces, pues los que están aquí, pues yo creo que ya conocen la dinámica. Voy a mostrarles por acá entonces un poco lo que es la tarea 4, ¿cierto? La tarea 4 es sobre lo que es derivadas, ¿cierto? Como siempre, pero la idea es que ustedes entreguen la tarea en pues preferiblemente en este formato, ¿cierto? Que tiene acá pues los logotipos de la universidad, coloquen pues por aquí su nombre, hagan una portada pues de forma adecuada. Me imagino que algunos ya seleccionaron la letra de los ejercicios, para los que no, pues dentro del foro están ya pues unos listados de los grupos ya seleccionados y los que todavía están libres. Entonces pues pueden entrar allá para hacer la selección de los grupos de ejercicios. ¿Listo? Les recuerdo pues que tienen que seleccionar una letra. Entonces digamos, si de los ejercicios 1 yo selecciono la letra A, pues entonces en el ejercicio 2 pues también tendría que seleccionar, ¿cierto? Solucionar la letra A, ¿cierto? En el ejercicio 3 también tendría que solucionar entonces pues todo lo relacionado con la letra A. En el ejercicio 4 también lo que está con la letra A, ¿cierto? Y el ejercicio 5 pues que es la infografía, pues ese no tiene letra, ¿listo? Ahora más adelante ya comentamos un poco entonces sobre cómo es esta temática de la infografía. Igual en el documento, en el foro, perdón, hay un mensaje donde se los direcciona a las dos charlas que se han realizado, dos eventos, dos conferencias, dos congresos, para que ustedes allá pues accedan a una de esas charlas y con base en esa charla realicen pues la infografía, ¿sí? Recuerden que en la infografía pues debe ser realizada pues toda la información, como dice aquí, debe ser realizada en inglés y pues debe tener estas secciones, ¿sí? Un título, una introducción, un cuerpo del contenido como tal, datos visuales y dentro de lo posible, pues gráficos, fotos, algunas cosas en ese sentido. Conclusión, las fuentes, de dónde fue que salió esa información y los créditos. Sí, en los créditos, pues dicen ustedes, pues, que la infografía, pues, fue realizada por ustedes. Colocan ahí ustedes los datos de cada uno. ¿Listo? Una cosa para tener en cuenta y que me confirmaron ahora de parte del curso, ¿sí? Es que en el ejercicio 4 esta parte donde dice sustentar por medio de video ya no es necesaria. ¿Listo? O sea que en esta ocasión ustedes ya no van a tener que hacer video. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Sí, eso me lo acabaron de confirmar. En esta ocasión la parte visual va a ser realizada solamente con lo que es la infografía, ¿sí? Entonces no vamos a tener parte visual en formato de video, ¿listo? Para que ustedes ahí lo tengan en cuenta, ¿listo? ¿Alguna duda ahí al respecto sobre esto, señores? Sí, porfa, los escucho. Todo claro, bro. Sí, todo claro. Ok, perfecto. ¿Ya seleccionaron todo el grupo de ejercicios? Espero que sí. ¿Listo? Recuerden también que estamos en este momento en lo que se denomina el RP, ¿cierto? Que es pues, la posibilidad de que ustedes todavía consigan actualizar, ¿cierto? Y ponerse al día con algunas tareas que ustedes tengan pendientes, ¿listo? Pues para que ustedes pues realicen ese proceso en caso de que aún no lo hayan realizado, ¿sí? Claro está pues que esas entregas pues tardías pues van a tener una penalización en la nota, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, en caso de que no hayan realizado aún esas tareas, pueden realizarlas, ¿cierto? Y me las envían por el correo interno del campus, ¿ok? Bueno, dicho esto, entonces, pues vamos a dar inicio acá con lo que sería lo relacionado con derivadas, ¿ok? Voy a apagar un momento la cámara, me he dicho voy a apagar la cámara, ¿cierto? Para pues que fluya un poco más la presentación, que a veces se pone un poco lento. ¿Ok? ¿Me confirman ahí si están viendo mi pantalla, por favor? La presentación.
Sí, ¿Sí? ¿Están señor. viendo? Sí, ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Listo? Creo que hay personas. Bueno, si alguien tiene ya la posibilidad de habilitar las personas para que ingresen, me colaboran con eso. ¿Listo? Bueno, entonces, miren. Como les decía, pues lo que nosotros vamos a tratar en esta ocasión es sobre derivadas, ¿cierto? De parte del curso, pues ya se han realizado 2 charlas en torno a esta temática. Mañana en la tarde se tendrá la otra, ¿sí? Para que ustedes pues también puedan acceder al material que se está compartiendo desde la red del curso, ¿listo? Entonces vamos a hablar sobre lo que son las derivadas, ¿listo? En este sentido, pues aquí está lo que sería pues el contenido de lo que nosotros vamos a ver en esta jornada. Tenemos un poco acá sobre la definición de derivada, aplicaciones en ingeniería, reglas de derivación, regla de la cadena y derivada implícita, ¿sí? Que son varias de las temáticas pues que se tratan y se abordan en la tarea número 4, ¿ok? Empecemos pues con lo que sería la definición de derivada, ¿listo? En relación a la definición de derivada, pues nosotros sabemos, o bueno, tenemos, ¿cierto? Que ella se relaciona con esto, ¿sí? El límite que define la tasa de cambio instantáneo, ¿sí? Entonces es cómo varía una función, ¿cierto? Generalmente se hace esa variación, puede ser en función del tiempo o en función de una otra variable, ¿listo? Cuando hablamos entonces en ese sentido de la derivada, ¿cierto? Nosotros decimos que la derivada de una función f cualquiera, ¿cierto? ¿Va a ser qué? Va a ser otra función, ¿sí? Y generalmente se denota con esta coma que está acá, ¿sí? Entonces, generalmente uno dice, la derivada sería de esta forma, f comilla o f línea, ¿listo? Cuyo valor entonces viene dado por esta ecuación que está aquí, ¿sí? Entonces, miren que aquí es donde, pues, cobra un poco de interés, por decirlo así, o de importancia, la temática vista previamente, que era relacionado con los límites, ¿sí? Entonces, para calcular la derivada, esta, pues, es como la forma, la definición formal, ¿cierto?, de derivada, ¿sí? Entonces, ¿cómo se podría tratar? Como el límite, entonces, cuando h tiende a 0, eso quiere decir que se toman como pequeñas porciones de esa función, ¿cierto? Y se evalúa entonces la función de esta forma, miren, f de x más este valor de h, que sería el que yo estoy evaluando aquí el límite, ¿cierto? Cada vez que yo voy haciendo eso más pequeñito, ¿listo? Esa variación, menos la función, ¿cierto? De x dividido entre h, ¿listo? Esa es la definición formal de lo que sería, pues, una derivada, ¿listo? Por acá dice, observaciones clave. La derivada representa la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a f de x en el punto x, f de x, ¿listo? Donde está evaluada la función, ¿sí? Entonces, miren, si digamos mi función es como dice aquí, en este caso, vamos a darle un poco de suma a esto. ¿Dónde está la lupa? Aquí. ¿Listo? Miren, si mi función es x cuadrado, ¿sí? Que sería esta línea azul que ustedes ven aquí. ¿Listo? Entonces, la tangente dice acá, en x igual a 1, que sería hasta aquí, miren, x igual a 1, ¿cierto? ¿Sí? Tiene una pendiente de 2, quiere decir que ¿qué? Cuando yo calcule la derivada, pues la derivada me va a dar 2. Miren que acá está la gráfica de la derivada en su lado derecho. ¿Sí? Entonces, la gráfica de la derivada, pues me va a dar esta línea que está acá, ¿sí? La derivada de 2x, ahora vamos a ver, más adelante vamos a ver eso, ¿sí? Perdón, la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿sí? Entonces, miren, la función evaluada en x igual a 1, ¿sí? Su derivada es 2, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nosotros lo que sería en el lado derecho el gráfico de la derivada y en el lado izquierdo lo que sería la función y la recta tangente que está pasando en ese punto, ¿listo? Básicamente, este sería lo que se denomina, pues, la definición de derivada, ¿listo? Por acá dice, miren, si el límite existe y es finito, decimos que f es una función entonces derivable en x, ¿sí? Entonces son como condiciones que uno debe tener en cuenta.
las formas de cómo se representa eso. Entonces, mire, tenemos diferentes tipos de notación. La notación de Leibniz, donde nosotros hablamos aquí, pues, en relación a ese límite, ¿sí? Cuando nosotros tomamos este delta de x que tiende a cero, ¿sí? Ese delta de x es como si yo tomara un pedacito, ¿cierto? Estoy en un punto y me voy a mover un punto muy próximo, ¿sí? Casi cero. A eso se refiere entonces esa variación o esa tasa de cambio que se tiene cuando uno va a calcular una derivada. ¿Listo? Esta es la otra forma de denotar la derivada, como decíamos, pues, con f', ¿cierto? Entonces f' de esa función c, pues es igual, aquí tenemos lo que sería la notación formal, ¿cierto? Cuando x tiende a c, que les digo, ese valor c sería por decirlo así, algo infinitesimal que yo me estoy moviendo en relación a la función para ver cómo ella se comporta, ¿listo? A eso se refiere entonces lo que es la definición formal de lo que sería una derivada, ¿listo? Miremos aquí entonces, pues un ejemplo, ¿listo? Entonces digamos aquí, miren, yo tengo allá, aquí, mi función f de x es igual a 1 sobre x. Entonces dice aquí, hallar la derivada de f de x usando lo que sería, pues, la definición formal, ¿listo? Entonces, ¿qué nosotros tenemos como definición formal? Nosotros tenemos que la derivada, ¿cierto? De f de x es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? De f de x más h menos f de x sobre h. ¿Listo? Entonces, en ese caso, pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues vamos a colocar nuestra función, ¿cierto? Dentro de esta definición formal de lo que sería la derivada. ¿Listo? Entonces, en ese caso yo voy a tener lo siguiente, miren, límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? De 1 sobre x más h menos 1 sobre x. Y todo esto entonces va a ir dividido entre h. ¿Listo? Y aquí entonces pues yo comienzo a trabajar con esta función. ¿Listo? Pues para poderla llevar a una forma un poco más simple, por decirlo así, sencilla, de poder calcular el límite, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta aquí el límite, si calculo directamente, ¿cierto? Miren que yo tengo este 0 aquí, en el momento que yo coloque el 0 acá, pues esto me va a dar una indeterminación, ¿listo? Entonces no podría yo calcular, ¿listo? Entonces vamos a trabajar un poco con esto aquí, ¿sí? Pues la forma de trabajar aquí pues sería hallando el común, ¿cierto? Entre estos dos elementos, entonces yo tendría aquí x por x más h, ¿listo? Este valor que está aquí, ¿cierto? Dividido entre x más h, ¿cierto? Multiplicado por 1, entonces eso me va a dar por aquí x, ¿cierto? Y este denominador aquí entonces, dividido entre x multiplicado por 1, me va a dar, pues, x más h, ¿listo? Entonces por aquí yo voy a tener x más h. Y acá abajo voy a tener el h normal. ¿Listo? Vamos a trabajar un poco entonces esta función que está aquí en el numerador para poder hallar ese límite. ¿Listo? Entonces vamos a tener nosotros que ¿qué? Que el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? Vamos a abrir esto aquí, mire. Este menos con este aquí, entonces me va a quedar menos x, ¿cierto? Y este con este acá me va a quedar menos h. ¿Listo? Entonces yo voy a tener aquí x menos h, ¿cierto? Sobre x por x más h, todo esto dividido entre h, ¿sí? Y aquí pues ya podemos ver que se pueden simplificar ahí algunas cosas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos dos h's, perdón, dos x, este x con este x de aquí pues se van a cancelar, se van a restar, ¿cierto? Y acá me va a quedar entonces menos h, ¿listo? Entonces ahí yo tendría menos h sobre x por x más h sobre h. ¿Listo? Y aquí yo puedo trabajar entonces lo que se denomina de
producto internos y producto externos, ¿sí? O lo que comúnmente se conoce como ley de la oreja, ¿listo? Esto es como si tuviera yo un 1 aquí, ¿cierto? Y ahí entonces, pues, aplico, pues, la regla. Multiplico los externos y multiplico los internos, ¿listo? Ahí queda formada entonces lo que generalmente se conoce como la ley de la oreja, ¿listo? Entonces aquí yo voy a tener aquí en esta función que voy a tener. Vemos aquí que se van a cancelar algunas cosas, ¿listo? En este caso, cuando yo haga esa operación, este h se va a cancelar con este h que está aquí, ¿cierto? Perdón. Sí, se me van a cancelar esos dos h, ¿listo? Y aquí entonces me va a quedar lo que sería el menos 1 sobre x por x más h, ¿listo? Y aquí entonces ya podría yo aplicar el límite, ¿sí? Entonces voy a tener ahora que el límite cuando h tiende a 0, ¿cierto? ¿De quién? De menos 1 sobre x por x más h, ¿listo? Entonces, pues lo que tengo que hacer es evaluar ese límite, ¿cierto? Entonces me queda menos 1 sobre x, ¿cierto? Por x más h, pero entonces h tiende a 0, o sea que aquí yo tendría un 0, ¿sí? Y entonces yo puedo decir que esto sería igual a menos 1, ¿cierto? Sobre x al cuadrado, ¿listo? Y ahí queda resuelto entonces lo que sería mi derivada, ¿cierto? Usando lo que sería la definición formal de derivada, ¿sí? Pero si ustedes ven, pues el proceso es demasiado extenso, ¿sí? Por eso existen, pues, unas reglas para poder hacer la derivación de una forma, pues, un poco más cómoda, por decirlo así, ¿listo? Miren que aquí nosotros, o sea, ha graficado, por decirlo así aquí, ustedes observan, se ha graficado lo que sería la función y la derivada, ¿sí? Entonces, mira aquí. Derivada por definición, tenemos aquí entonces la función f, f de x igual a 1 sobre x, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos aquí, miren, la tangente en x igual a 1, ¿cierto? Pues vale 1, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta aquí atrás, si yo evalúo, ¿cierto? En x igual a 1, miren, la derivada de la función f de x, ¿cierto? ¿Me dio cuánto? Me dio menos 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Si x es igual a 1, entonces esa derivada de x me va a dar menos 1, ¿sí? Y eso es lo que nosotros podemos, pues, observar aquí, ¿listo? Tenemos aquí entonces nuestra función, ¿cierto? En este caso, pues, esa función 1 sobre x, ¿cierto? Es una hipérbola que tiene asíntotas tanto en x como en y que tienden a 0, ¿sí? Esto aquí entonces, pues, se va a extender aquí, va a tender a 0, ¿sí? Esta aquí también se extiende, tiende a 0, por acá también tiende a 0 y por acá también tiende a 0. ¿Listo? Y aquí se ve la derivada, miren. Aquí tenemos nosotros la derivada en ese punto que decíamos, ¿sí? La derivada en x igual a 1, aquí sería x igual a 1, ¿sí? Es menos 1, ¿sí? Aquí tendríamos nosotros menos 1, ¿sí? Y la derivada, miren, si ustedes se dan cuenta por acá, ¿sí? Va tendiendo entonces a infinito en ese caso por acá, por debajo. ¿Listo? Entonces, esto sería como la definición formal, así, de lo que sería la derivada. ¿Listo? ¿Dónde nosotros podemos encontrar eso? Miren, por aquí dice aplicaciones de la derivada, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista en ingeniería, ¿listo? Nosotros tenemos por aquí, miren, para calcular velocidad instantánea, ¿sí? En el taller existe un ejercicio donde se habla sobre velocidad instantánea, ¿sí? Podemos calcular también lo que son las rectas tangentes, entonces podemos calcular también las tangentes, ¿sí? Y podemos hacer también optimización, ¿sí? Optimización a partir de ¿qué? Encontrar máximos o encontrar mínimos, ¿sí? Que eso también, pues, se ve representado en uno de los ejercicios, algunos ejercicios que ustedes tienen allá para desarrollar. ¿Listo? Por aquí miren, esta imagen, pues, generada por IA, nos da algunas aplicaciones, ¿cierto? Aplicaciones de la derivada en ingeniería. Entonces, digamos aquí, miren, para ingeniería civil, ¿sí? Análisis de pendientes en carreteras y puentes,
curvas de nivel en topografía, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo calcular, pues, las derivadas que puede ser, o puede arrojarme un dato interesante cuando se estén analizando este tipo de informaciones, ¿listo? En el caso de ingeniería eléctrica, ¿sí? O en física también se usa esto. Cuando nosotros tenemos la relación entre lo que sería la carga, ¿cierto? En función de la carga, cómo varía ella con el tiempo, ¿sí? Eso es lo que nos da a nosotros lo que se denomina la corriente, ¿sí? La corriente es la carga que está atravesando, ¿cierto? Cierta área en un determinado tiempo. Ahí hablamos entonces también de carga, ¿cierto? Carga acumulada, como dice por acá, QT es la carga acumulada en función de tiempo. Entonces esa variación se puede calcular a partir de una derivada. En ingeniería mecánica, cuando hablamos entonces de análisis de vibraciones, ¿sí? Entonces podemos hablar por acá, velocidad, ¿sí? Aquí hay una relación importante que ustedes también deben usar por allá, miren. La aceleración es la derivada de la velocidad, así como también la derivada de la posición me da a mí la velocidad, ¿sí? Entonces son cosas que se pueden aplicar desde ese punto de ingeniería mecánica también o de física como tal, ¿sí? En ingeniería industrial, miren, por acá dice, para optimización de procesos de producción, minimización de costos, ¿sí? Entonces podemos nosotros encontrar los máximos o los mínimos de algún comportamiento específico, ¿cierto? De algún sistema. En ese caso, pues, también se pueden aplicar lo que serían las derivadas, ¿listo? Entonces, se puede trabajar también en ese sentido. ¿Listo? En ingeniería química también, sí, dice acá, la tasa de reacción química, ¿cierto? Cómo se comporta. Entonces, pues, un sistema en función del tiempo, ¿listo? La concentración, ¿cómo varía la concentración, ¿cierto? De algo que yo adicioné de pronto en algún fluido, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la tasa de concentración en función del tiempo de ese tipo de sistemas? ¿Listo? Eso se puede hacer a través de lo que son las derivadas, ¿ok? Reglas de derivación. Eso es lo que a nosotros nos va a ayudar, ¿cierto? A poder resolver los ejercicios pero de una forma un poco más simple y no usando, ¿cierto? La definición, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, pues la definición es un poco compleja, ¿sí? Entonces, trabajar con esa definición, calcular el límite y toda esa serie de matemática que hay por detrás, pues es un poco tediosa. Entonces la idea pues es usar las reglas de derivación, ¿cierto? Las reglas de derivación pues son estas que nosotros vemos aquí, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos, miren, regla de la constante, ¿sí? Entonces la derivada, mira aquí hay otra forma de yo escribir la definición de derivada, ¿cierto? La derivada entonces de C, ¿cierto? En este caso C es una constante, ¿sí? Entonces la derivada de una constante siempre me va a dar cero, ¿sí? Esa es una de las reglas básicas de derivación. La regla de la suma, mire, ¿sí? La derivada respecto de x de dos funciones f de x más g de x, pues va a ser igual a ¿qué? A la derivada de la primera más la derivada de la segunda. ¿Listo? Por acá tenemos regla de la diferencia, aplica exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces la derivada en relación a x, pues de estas dos funciones que se están restando, pues yo hago entonces la derivada de una y le resto la derivada de la otra. Regla del producto. Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí ya cambia un poco el asunto. ¿Listo? Aquí esto es pues ya lo que ustedes conocen también como regla de la cadena, se podría decir. Donde yo hago ¿qué? Miren, tengo dos funciones. Función 1, f de x. Función 2, g de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué yo hago? ¿Sí? El primero no lo derivo, ¿cierto? Este no lo derivo. Y el segundo sí se deriva. Y ahora entonces hago lo contrario, más, ¿cierto? La función f, ahora sí derivada, ¿cierto? Y g de x que no está derivada, ¿sí? Entonces esa es la forma de trabajar cuando yo tengo, pues, dos funciones que se están multiplicando, ¿sí? Entonces, derivo una y no la derivo, más la otra que se derivo y la otra no derivada, ¿listo? La regla del cociente también funciona de la misma forma. Miren, si ustedes se dan cuenta, el numerador es exactamente el mismo, solo que aquí lleva un signo menos. ¿Listo? Y todo eso lo tengo que dividir entre la segunda función, la que está acá en el denominador, pero elevada al cuadrado. ¿Sí? Pero esa función, ¿cierto? Tiene que ser diferente de cero. ¿Listo?
Y esta aquí que es una de las reglas más usadas, miren, que ustedes las van a usar constantemente en todos los ejercicios que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Dice la regla general de la potencia. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Lo que yo hago es, entonces, bajar el numerador, ¿cierto? Miren, n sería el exponente, perdón, lo coloco acá al frente, tengo aquí la variable, la función de x, pero ese exponente tengo que reducirlo en 1. De esa forma, entonces, es la regla general de la potencia. ¿Listo? Y acá, entonces, dependiendo de lo que tenga, pues debo realizar la derivada interna, por decirlo así, la derivada de esta función que aparece aquí. ¿Listo? Aquí tengo un par de ejemplos rápidos, ¿cierto? De cómo aplicar esas reglas de derivación. ¿Listo? Entonces, digamos aquí, miren, este de acá que sería, pues, el ejemplo más sencillo, ¿sí? La derivada respecto a x de x al cubo. ¿Listo? Y haciéndolo paso a paso, esto sería ¿qué? Yo bajo el exponente, ¿cierto? Que sería 3, ¿sí? Aquí está mi exponente 3. Entonces yo lo bajo, coloco aquí el valor de x, ¿cierto? Perdón, la variable x, ¿sí? Y este exponente tengo que yo restarle 1, ¿sí? O sea que esto sería aquí 3 menos 1, ¿sí? O esto sería entonces 3x al cuadrado, ¿listo? Ahí pues ustedes ya, en la medida que ustedes van tomando la práctica, pues ya no es necesario hacer esta resta acá, sino que ustedes lo hacen directamente, ¿sí? Bajo el 3 y le resto 1 al exponente. Y entonces aquí quedaría la derivada de esa función x al cubo. ¿Listo? Miremos otro ejemplo acá, miren. Derivada respecto a x de 8x al cuadrado. ¿Listo? Se trabaja entonces de la misma forma. ¿Listo? Pero vamos a hacerlo de una forma paso a paso, un poco más extensa para que ustedes vean cómo se aplican pues esas reglas de derivación en este caso. ¿Listo? Entonces, miren, vamos a tener aquí, como yo tengo ahí lo que sería el, un producto, ¿cierto? Yo tendría, este sería una función, 8, y la otra función sería esta aquí, x al cuadrado. Entonces vamos a usar lo que sería la regla del producto para poder solucionar eso. ¿Cómo me quedaría ahí entonces? Mire, yo tendría aquí 8, que sería la primera función, ¿cierto? Por la derivada entonces respecto a x, ¿sí? ¿De quién? De x al cuadrado. ¿Listo? Más la derivada respecto a x de 8, ¿cierto? Por la otra función sin derivar. ¿Listo? ¿Qué voy a tener yo aquí? Miren, voy a tener aquí, entonces, 8 por la derivada de x al cuadrado, que sería entonces 2x, ¿cierto? Más la derivada respecto a x de 8, ¿sí? Pero 8 ¿qué? 8 es un número constante, ¿sí? O sea que esta derivada de esto aquí me va a dar a mí 0, ¿cierto? Y eso lo multiplicaría yo por x al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que esto acá va a ser igual a 0, perdón, va a ser igual a 0. Borremos aquí para que quede bien. Eso sí. ¿Sí? Esto es 0. Y acá entonces me queda a mí 8 por 2 sería 16. Entonces sería 16x. ¿Listo? Entonces la derivada respecto a x de 8x al cuadrado, ¿cierto? Es 16x. ¿Listo? Ahí entonces pues fue resuelta esa derivada, ¿sí? En la forma de producto. ¿Listo? Acá lo que usamos fue, en el primer ejemplo, lo que se usó fue la regla de la potencia, ¿cierto? Aquí también usamos regla de potencia, ¿cierto? Y también usamos regla de la cadena y usamos la regla de la constante, ¿sí? Pero pues en la medida que ustedes ya van desarrollando y van cogiendo un poco más de habilidad en este tipo de desarrollos, pues simplemente pues lo que uno hace es trabajar directamente, ¿sí? Entonces aquí pues yo sé que este 2 tengo que bajarlo acá, lo multiplico por 8, 8 por 2 me da 16, ¿cierto? Y a x al cuadrado tengo que restarle 1 a ese cuadrado, ¿sí? Entonces a 2 le quito 1, pues me da x y me queda aquí la respuesta, ¿listo? Entonces esas son las reglas básicas de derivación, ¿listo? Eso ustedes lo van a encontrar y lo van a aplicar en los diferentes ejemplos que se tienen ahí en el taller.
¿Listo? Por acá tenemos otro ejemplo, miren, ¿sí? Esta derivada, ¿sí? Vamos a hacer una cosa diferente con este ejemplo, ¿sí? Para ir aplicando algunas de las cosas que ustedes tienen que hacer allá en el taller, ¿listo? Con relación a los gráficos que ustedes deben desarrollar en GeoGebra, ¿listo? Entonces, miren, tenemos esta función, f de x es igual 4x al cuadrado menos 3x a la 5 menos 10x al cuadrado más 5x más 16. Vamos a desarrollar entonces esta derivada, ¿sí? Que esta es la derivada, pues, si ustedes ven ahí, es un polinomio de grado 6. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo directamente. ¿Qué puedo yo decir aquí? Miren, f de x es igual a ¿qué? Vamos primero con este. 4x a la 6. Entonces, ¿qué hago yo? Bajo este 6 y lo multiplico por este 4. Esto aquí me va a dar 24x. Pero este 6 que está en el exponente tengo que quitarle 1, ¿sí? Entonces me queda 24x a la 5. ¿Listo? Menos. Vamos con la segunda parte. 3x a la 5. Entonces, ¿qué hago? Este 5 lo bajo y lo multiplico por este 3. 5 por 3. Esto me va a dar 15. ¿Sí? El x se mantiene y el exponente 5 le resto 1. Menos 15x a la 4. ¿Listo? Menos. Vamos con el tercer término, miren. ¿Sí? Este 2 lo voy a multiplicar por este 10. Eso me va a dar entonces 20. ¿Sí? Y por aquí tendríamos x, ¿sí? X al cuadrado, le quito 1, me queda solamente la x. ¿Listo? Más 5x, ¿sí? Este x de aquí es como si estuviera elevado a la 1, ¿sí? Entonces 1 por 5 me va a dar 5, ¿sí? Y x, ¿cierto? Tendría 1 menos 1 sería x a la 0, que es 1, entonces me queda más 5. ¿Listo? Y el 16, como es una constante, la derivada de una constante es 0. ¿Listo? Entonces aquí yo tendría ya lo que sería la derivada. Me está faltando aquí el apóstrofo de derivada. ¿Listo? Entonces esa sería la derivada de esa función. ¿Ok? Ahora, miremos aquí lo que sería la recta tangente, ¿cierto? En, supongamos, x igual a 1. ¿Listo? Nosotros sabemos que la derivada es una variación, ¿cierto? Al igual que es entonces, pues, la pendiente de esa función. ¿Listo? O sea que yo puedo decir aquí que ¿qué? Que la pendiente, ¿cierto? Es igual a la derivada, pero entonces vamos a evaluarla en 1, ¿sí? O sea que eso me quedaría 24 por x, perdón, por 1, que vamos a evaluar x en 1, ¿cierto? 24 por 1 elevado a la 5, ¿cierto? Menos 15 por 1 elevado a la 4, menos 20 por 1, más 5. ¿Listo? Entonces voy acá, lo que estoy haciendo aquí es calculando la pendiente cuando x es igual a 1. ¿Listo? Resolviendo eso, ¿cierto? Podemos resolver esto aquí. Pues nosotros obtenemos que m es igual a ¿qué? A la pendiente, ¿no es cierto? La derivada evaluada en 1, ¿cierto? Y esto entonces me va a dar aquí menos 6. ¿Listo? ¿Qué observamos aquí? Entonces que nosotros tenemos una pendiente que es negativa, ¿sí? Que va, entonces, pues en ese sentido negativo. ¿Listo? Vamos a hacer otra cosa aquí. Vamos a evaluar entonces ahora la función, ¿sí? Vamos a evaluarla también en 1, ¿sí? Vamos a hacer la función, pero evaluada entonces en x igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál era mi función? Mi función es la que está de arriba. Entonces, f de 1 sería igual a ¿qué? Mi función es esta que está acá, ¿sí? Esa es mi función original. Entonces, yo voy a tener allá 4
por 1 elevado a la 6, menos 3 por 1 elevado a la 5, menos 10 por 1 elevado al cuadrado, más 5 por 1 más 16. ¿Listo? Entonces tenemos aquí ahora la función evaluada en 1, ¿cierto? Si hacemos esta operación aquí, tenemos aquí 4, menos 3, menos 10, más 5, más 16. ¿Listo? Ustedes van a encontrar allá que esto va a ser igual a 12. ¿Listo? Entonces nosotros ya tenemos un punto. Llamémoslo el punto P. ¿Sí? Que tiene coordenada entonces 1, 12. ¿Listo? Miren que ahora entonces nosotros podemos hallar, ¿cierto? Lo que sería la ecuación de la recta que pasa por ese punto. ¿Sí? Entonces la ecuación de la recta. ¿Sí? Para eso usamos algo que nosotros vimos por allá en la primera tarea, ¿cierto? La formulita entonces de punto pendiente. ¿Sí? Que nosotros encontrábamos o usábamos para hallar la ecuación de la recta. ¿Sí? ¿Qué nos decía eso allá? Teníamos otro acá. Básicamente es algo así, miren, y2 menos y1, ¿cierto? Es igual a m por x2 menos x1. ¿Sí? Entonces yo voy a tener aquí, miren, voy a tener aquí y2 o y, podemos llamarlo y de una vez, ¿cierto? Menos los puntos que yo tengo, ¿sí? Recuerden aquí que yo tengo este punto, miren, este sería x y este sería y. ¿Listo? Aquí entonces yo voy a tener y menos 12, ¿cierto? Va a ser igual a la pendiente m, ¿sí? Pero ¿quién es la pendiente? Ya dijimos que la pendiente, pues era el valor de la derivada, ¿sí? Ven, la pendiente es el valor de la derivada. Entonces, para eso me sirve a mí calcular la pendiente. ¿Listo? Entonces, yo voy a tener aquí menos 6, ¿sí? Por x menos el valor en el que estoy hablando, 1. ¿Sí? Y aquí a partir entonces de esta ecuación que yo tengo aquí, ¿sí? Aquí es donde yo estoy usando lo de punto pendiente, ¿sí? Conozco la pendiente a partir de la derivada, ¿cierto? Y ya tengo el punto entonces en el cual yo quiero analizar, ¿sí? Despejando entonces de esa ecuación, yo puedo aquí despejar y, ¿listo? Entonces yo podría decir que y, ¿cierto? Es igual a ¿qué? Tenemos aquí, vamos a expandir un poco esto. Tendría menos 6x, menos por menos me da más. Entonces yo tendría aquí más 6. Este menos 12 que está acá al otro lado, lo paso para el otro lado, más 12, ¿cierto? O sea que yo tengo y es igual a ¿quién? A menos 6x, ¿cierto? Más 18. ¿Listo? Aquí entonces yo tengo lo que sería la ecuación entonces de esa recta, ¿cierto? ¿Qué pasa? Pues por ese punto. ¿Listo? Vamos a mirar entonces cómo yo puedo usar eso ahora en GeoGebra, ¿sí? Para representar este tipo de situaciones. ¿Listo? Vamos a mirar acá entonces. Aquí mantener. Vamos a abrir acá entonces lo que sería GeoGebra. Recuerden, abrimos GeoGebra Classic. ¿Listo? Y vamos entonces aquí a graficar nuestra función. ¿Listo? Entonces decimos aquí, y es igual, mi función, que era entonces 4x elevado a la 6, ¿cierto? Menos, opa, pero el menos me quedó ahí arriba. Hay que tener cuidado con eso es notación. Así, menos 3x elevado a la 5, doy hacia adelante, menos 10x
elevado al cuadrado más 5x más 16. ¿Listo? Ahí yo tengo mi función, debe estar por acá arriba. ¿Listo? Miren, esta es mi función. ¿Listo? Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Puedo sacar la derivada de esa función. ¿Listo? Entonces, cuando dicen allá en los ejercicios, compruebe, ¿cierto? A través de GeoGebra. Entonces, usted pues hace la función y calcula la derivada. ¿Sí? Entonces, usted puede colocar aquí con D mayúscula, derivada. Mira aquí, derivada, derivada función, ¿sí? ¿Cómo se llama mi función? F, ¿listo? Entonces tenemos aquí, mira, la derivada de esa función, 24x al cuadrado menos 15x a la 4 menos 20x, ¿cierto? Más 5, que es exactamente lo que tenemos acá, mire, ¿sí? 24x a la 5 menos 15 x a la 4 menos 20x más 5. ¿Listo? Entonces esa es la forma de usted, pues, verificar que está haciendo de forma correcta. Y aquí aparece entonces en rojo lo que sería la función de la derivada. ¿Listo? Miremos aquí. ¿Sí? Recuerden que teníamos un punto allá. Entonces, vamos al punto P, ¿cierto? Decíamos que era ¿quién? Creo que era 1,12. La función evaluada en 1. ¿Sí? La función evaluada en 1. Miremos aquí. Miren. La función, ¿sí? Evaluada en 1, ¿sí? Me da 12. Entonces tenemos el punto 1,12. ¿Listo? Y ahora entonces grafiquemos la recta que obtuvimos, ¿sí? La recta decía que era y igual a menos 6x, ¿cierto? Más 18. ¿Listo? Y aquí tenemos entonces, miren. Aquí está, miren. Tenemos aquí el punto entonces x igual a 1, y es 12, ¿sí? Mi función es la verde. Y aquí tenemos entonces la recta que está pasando por ese punto, ¿sí? Como ustedes observan aquí, la función, la recta, ¿sí? Tiene una pendiente negativa que es de menos 6. Negativa, pues aquí observamos que ella está decayendo en este sentido, ¿sí? Entonces, esa es una forma de corroborar eso cuando aparece allá, que les dice, haga la derive, ¿cierto? De forma analítica, o sea, de forma matemática, ¿sí? Grafique, entonces usted grafica la función, después usted deriva la función, ¿sí? Y ahí entonces es una forma de usted comprobar, pues, que el resultado es de forma correcta, ¿listo? Entonces, en ese caso, pues, usted lo que tiene que hacer, pues, ya sería, pues, hacer el pantallazo respectivo, ¿sí? Y de ahí, pues, ya puede trabajar con ello, ¿listo? Para que ustedes lo revisan allá. ¿Listo? Creo que yo tenía la gráfica aquí debajo, pero esto se me quedó superpuesto. Vamos a ver. Ya. Esto es aquí al contrario. Sí. ¿Listo? Entonces tenemos ahí lo que sería la función, ¿cierto? Que acabamos entonces de graficar usando aquí lo que sería GeoGebra. ¿Listo? Entonces tenemos la función, su derivada, el punto donde nosotros vamos a calcular la derivada, ¿cierto? Y aquí entonces la recta tangente a ese punto. ¿Listo? Eso es prácticamente lo que ustedes tienen que hacer en algunos de los ejercicios que ustedes tienen allá para desarrollar. ¿Listo? ¿Está claro ahí, señores, en relación a esta parte? ¿Sí? Reglas de derivación, cómo graficar ahí en GeoGebra. ¿Sí? ¿Está todo correcto? ¿Me confirman, por favor? Sí, bueno, ya estoy viendo por acá que me dicen que sí. ¿Listo? Esta es la forma de trabajar en ese sentido. Vamos a avanzar un poco aquí más, entonces, con la presentación. ¿Listo? Regla de la cadena. ¿Listo? Estas son las otras cosas que, pues, se tienen ahí para trabajar. ¿Listo? Regla de la cadena. También hay ejercicios allá, pues, que están relacionados con esto. Entonces, que nosotros tenemos aquí, miren, la regla de la cadena se define de esta forma. Y igual a F de U, ¿cierto?
U es G de X, ¿listo? Entonces ahí lo que nosotros tenemos es como algo que está compuesto. Dice aquí, la función Y es una función compuesta de X, ¿listo? ¿Cómo se calcula la derivada en ese caso? Entonces, miren, la derivada de Y respecto a X sería ¿qué? La derivada de Y por du por la derivada, uno lo denomina como derivada interna, ¿listo? La derivada de u, ¿cierto? Respecto a X. O la otra forma es esta que está aquí, ¿listo? Dice acá, miren, intuición, la tasa de cambio de Y respecto a X es la tasa de cambio de Y respecto a U multiplicada por la tasa de cambio de U respecto a X, ¿sí? Es un poco complejo, un poco un juego de palabras que suele sonar un poco complejo, ¿sí? Pero en el momento en que se está desarrollando, pues ya las cosas no son tan complejas como parece en ese enunciado. ¿Listo? Procedimiento, miren, aquí está como un pequeño resumen de cómo se deben realizar este tipo de derivadas. Entonces dice aquí, primero que todo, identificar cuál es la función externa, ¿sí? Y cuál es la función interna, ¿sí? Esto es lo básico que se debe hacer. Y después entonces ya empezamos a aplicar las cosas, ¿sí? Derivar primero la función externa, derivar entonces la función interna, ¿sí? Y multiplicar, ¿listo? ¿Sí? Sustituimos y simplificamos, ¿ok? En el caso de la tarea 4, ¿sí? Este tipo de ejercicios de regla de la cadena están asociados con funciones trigonométricas, ¿listo? Y aquí entonces en esta tablita, pues yo les presento a ustedes algunas, pues derivadas clásicas, por decirlo así, típicas de algunas funciones trigonométricas. En este caso tenemos aquí la derivada respecto a x de la función seno de x, pues es coseno de x, ¿listo? La derivada respecto a x de coseno de x es menos seno de x. La derivada de la tangente de x, secante cuadrado. La derivada de la cotangente es cosecante cuadrado menos cosecante cuadrado. Derivada de la secante es secante por tangente. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿Listo? Generalmente, pues ¿qué? Estas derivadas pues ya vienen tabuladas, ¿cierto? Y pues se trabaja con base en esas tabulaciones, ¿listo? Para que ustedes ahí lo tengan en cuenta. Entonces tenemos ahí lo que serían las derivadas, ¿listo? Vamos a mirar eso acá entonces también en un ejemplo, ¿listo? Tenemos aquí, miren, este es un ejemplo similar a los que ustedes tienen que desarrollar allá en su tarea 4, ¿listo? Entonces tenemos aquí, miren, la derivada de seno de x al cuadrado más x dividido entre coseno de 4x menos 2. ¿Listo? Entonces vemos ahí que esa es una derivada, ¿cierto? Que está compuesta por dos funciones, ¿sí? Aquí tenemos nosotros la función seno y tenemos la función coseno. Pero en el argumento de la función seno tenemos la variable x y en el argumento de la función coseno también tenemos la variable x de dos formas pues, diferentes. ¿Listo? En la función seno tenemos el argumento como x al cuadrado más x. En la función coseno tenemos el argumento como 4x menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Pues primero que todo, pues vamos a identificar. Esto es como si yo tuviera aquí u de x, ¿cierto? Sobre, ¿cierto? P de x, ¿sí? Entonces yo tengo ahí mis dos funciones, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que u de x, ¿cierto? Sería la parte de arriba, seno de x al cuadrado más x, ¿cierto? Y b de x sería igual a ¿qué? La parte inferior, coseno de 4x menos 2. ¿Listo? Ahora entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pues calcular pues las derivadas de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros pues esas derivadas? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí lo siguiente, miren, lo que yo les decía. Esto hace parte de lo que sería una función y este es el argumento que también hay que derivar. Este coseno hace parte de una función y este es el argumento que yo tengo que derivar. ¿Listo? O sea que este seno y este coseno que están aquí
serían entonces, pues, la parte externa. Esta aquí también sería la parte externa. ¿Sí? Y esto que está acá entonces entre paréntesis, este y este que está aquí, ¿sí? Pues se relaciona entonces con lo que sería la parte interna. ¿Listo? Entonces tengo que hacer ahí lo que sería pues una función, pues tengo una función compuesta y utilizo regla de la cadena, ¿sí? Considero la parte externa y también pues la parte interna. ¿Listo? Hay que hacerlo de esa forma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros aquí? Miren, vamos acá con esta primera parte. Tenemos aquí. Vamos a hacer entonces lo que sería la derivada de la primera función. ¿Listo? U de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener ahí? Miren, la derivada del seno de x. Entonces, vamos y vemos nuestra tablita. Derivada del seno de x. ¿Quién es? El coseno de x. ¿Listo? O sea que yo tendría aquí coseno, ¿cierto? De x, pero en este caso, ¿quién es x? Pues x es todo lo que yo tengo acá dentro del argumento. X más x. ¿Listo? La derivada del seno es el coseno. ¿Listo? Ahora tengo que derivar internamente esto. ¿Sí? Entonces, la derivada de x al cuadrado. ¿Sí? Pues simplemente bajo el exponente me daría 2x, ¿cierto? Y aquí entonces, ¿dónde estoy? Derivada 2x más, tendría por aquí x. ¿Listo? Ahí yo tengo entonces, perdón, la derivada de x, en este caso acá, ¿dónde tengo aquí? 2x más 1. ¿Listo? Entonces tenemos ahí coseno de x al cuadrado más x por 2x más 1. ¿Listo? U de x. Y podemos hacer entonces también b de x. ¿Listo? La derivada del seno, perdón, la derivada del coseno, que sería entonces menos seno, ¿sí? De 4x menos 2, ¿cierto? Por la derivada interna, entonces, la derivada del 2, que sería una constante 0, la derivada de 4x sería entonces 4. Y yo tengo aquí mi función de esta forma. ¿Listo? Ahí ya tengo entonces derivadas las dos funciones, numerador y denominador. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo yo aquí? Miren, ya tengo las dos derivadas. Pero entonces, si ustedes observan, cuando yo voy a hacer f de x, ¿sí? Esto es que esto es un cociente, ¿sí? Entonces debo aplicar la regla de la derivada del cociente, ¿sí? Que vimos por acá atrás en las tablitas. ¿Dónde está? Aquí, bien. De regla del cociente, ¿sí? Entonces, miren, derivada del primero, ¿sí? Por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar, dividido entre el denominador, pero elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, tenemos que aplicar esa regla ahora, aquí, en este caso. Pero como ya tenemos las derivadas, pues ya queda sencillo. ¿Listo? Entonces, vamos a tener aquí, miren, f' de x, o la derivada de x, va a ser igual entonces a ¿qué? Vamos allá. La derivada del primero, ¿cierto? Entonces sería la derivada del primero. Entonces tenemos por acá nosotros coseno de x al cuadrado más x multiplicado por 2x más 1, ¿cierto? Y eso multiplicado por la función, la otra función sin derivar, o sea, por el coseno de 4x menos 2. ¿Listo? Ahora viene menos, toca hacer ahora el contrario. ¿Listo? Aquí lo que hicimos fue la derivada del primero, ¿cierto? Entonces acá tenemos que hacer la derivada del segundo. ¿Listo? Entonces en este caso esto aquí nos va a quedar menos, ¿cierto? Seno de x al cuadrado más x, ¿cierto? Multiplicado por menos 4 seno de 4x menos 2, ¿cierto? Y cierro aquí.
Y todo esto aquí, todo, ¿listo? Lo vamos a dividir entre la función del denominador, pero elevado al cuadrado. Eso quiere decir que esto nos queda coseno cuadrado de 4x menos 2. ¿Listo? Esa sería entonces la derivada de esa función. ¿Listo? Generalmente ya en los ejercicios que ustedes tienen, aparece que, pues, evaluar esa función, ¿cierto? En algún número, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso, digamos que vamos a evaluar x, ¿cierto? En un medio, que es como un ángulo común que siempre se usa. ¿Listo? Entonces, la idea ahora es, pues, reemplazar ese un medio, ¿cierto? En todos estos valores de x que aparecen aquí. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos un medio al cuadrado, ¿cierto? Aquí tendríamos también, aquí tendríamos un cuarto, ¿cierto? Coseno de un cuarto más un medio, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí despacio, ¿listo? Entonces tenemos aquí f' de x, ¿cierto? Pero con x entonces evaluado en un medio, ¿listo? Entonces vamos a tener aquí, miren, cuando yo reemplazo un medio, tengo que reemplazar un medio en todos los valores de x, ¿sí? O sea, esto aquí va a ser un medio. ¿Listo? Cuando hago un medio aquí, esto me va a quedar 1 y le voy a sumar este 1. ¿Listo? Entonces aquí me va a quedar 1 más 1. ¿Sí? Vamos a ir organizando esto de una forma que adecuada. Entonces esto me va a quedar 1 más 1, ¿cierto? Por aquí va a tener entonces coseno, ¿cierto? Aquí sería entonces de 2, ¿cierto? Aquí yo tendría entonces, a ver dónde estoy. Evalúo esto aquí en un medio, ¿cierto? Entonces yo tenía aquí. Ah, sí me está faltando esta parte de acá. Bueno, vamos a ver. Ah, coseno, ¿cierto? Tendríamos aquí 4. Este x de aquí también tengo que hacerlo con un medio, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago esto aquí, me quedaría entonces coseno de 2 menos 2, ¿sí? Y hagamos esta de acá, entonces esto quedaría coseno, ¿cierto? De un cuarto más un medio. ¿Listo? Menos, ¿sí? Pero yo tengo otro menos, bien, tengo este menos aquí, tengo este menos acá, ¿sí? Eso me va a dar positivo, entonces aquí va a ir un más, ¿listo? Vamos a organizar un poco eso para trabajar de una forma más adecuada. Voy a tener aquí 4 seno, ¿cierto? De un cuarto más un medio, ¿cierto? Y esto va a estar multiplicado entonces por aquí por el seno, ¿cierto? De 2 menos 2. ¿Listo? Ahí tenemos entonces nuestra función. Me falta valor acá abajo, ¿cierto? Yo tendría aquí coseno cuadrado, ¿cierto? Esto aquí también lo reemplazo por un medio, ¿sí? Tendría aquí entonces 2 menos 2. ¿Listo? Ahora, si ustedes ven por allá en algunas tablas, pues aparece que el coseno de 0 va a ser 1, ¿cierto? El seno de 0 es, el seno de 0 es 0, ¿cierto? Y los otros, pues sí hay que evaluarlos, ¿listo? Entonces vamos a tener aquí, miren, f' de x va a ser igual a ¿qué? Hay algunos valores de estos aquí que se me van a hacer 0, miren, ¿sí? Cuando yo haga la evaluación, 2 menos 2 me va a dar 0, o sea que esto aquí va a tener coseno de 0, esto va a ser igual a 1, ¿sí? Este aquí sí dejémoslo por ahora de esta forma, ¿sí? Pero entonces yo tendría aquí un cuarto más un medio, ¿cierto? Un cuarto más un medio, esto me va a dar 3 cuartos, ¿sí? Por acá también tenemos entonces seno, ¿sí? Seno de 3 cuartos, ¿sí? Esto aquí es 3 cuartos. Y por acá tenemos seno. Esto aquí me va a dar seno de 0, ¿cierto? Seno de 0 que es 0. ¿Listo? Miren, cuando yo haga esto aquí, esta operación, esto aquí me va a dar 0. O sea que todo este segundo término acá se me va a cancelar. Todo este término va a ser igual a 0. Me va a quedar solamente la primera parte de acá. ¿Listo?
Y en la parte inferior, esto aquí me va a quedar coseno de 0, ¿sí? Sabemos entonces que coseno de 0 es igual a 1, ¿sí? Entonces yo puedo ver que esto aquí entonces ya me quedó así, miren. F' de x, ¿cierto? Cuando x es igual a un medio, ¿sí? Cuando yo evalúo esto aquí en un medio, ¿sí? Me va a quedar 1 más 1, 2, coseno, ¿cierto? De 3 cuartos, ¿listo? Si ustedes hacen allá la operación, esto le va a dar 1,46 aproximadamente, ¿listo? Aquí entonces ya calculé la derivada evaluada en el punto un medio, ¿listo? Eso es parte de lo que tienen ustedes que resolver allá en el, en el taller. ¿Listo? Vamos a mirar cómo queda eso en GeoGebra para que ustedes vayan mirando, ¿sí? Cómo es que ustedes tienen que adecuar ese tipo de cosas allá para presentar en la tarea, ¿sí? Tengo aquí mantener. Vamos ahora a GeoGebra. ¿Listo? Vamos aquí a actualizar. Vamos a actualizar esto aquí un poco. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer aquí entonces? Pues vamos a introducir nuestra función. ¿Listo? Entonces decimos que y, ¿cierto? Es igual a quién. Como es nuestra función. Seno de x al cuadrado más x. ¿Listo? Entonces tenemos aquí seno. La función seno. ¿Sí? De x al cuadrado más x. ¿Listo? Y esto aquí dividido entonces entre el coseno, ¿cierto? De la otra función, ¿listo? Decíamos que era coseno de 4x menos 2. 4x menos 2, ¿listo? Ahí tenemos nuestra función, ¿listo? Pues una función un poco extraña, por decirlo así, ¿listo? Pero ahí, ¿qué podemos nosotros hacer? Pues podemos, pues, calcular también la derivada de esa función, ¿listo? Entonces vamos acá. La derivada, ¿cierto? De esa función f, ¿sí? Y ahí nos da lo que sería esa derivada. ¿Listo? Aquí tenemos el valor entonces de la derivada, que pues debe coincidir con lo que nosotros observamos aquí. Miren, coseno cuadrado de 4x menos 2 está en el denominador. Coseno de 4x menos 2. ¿Listo? Aquí yo creo que él cambió un poco los términos en el orden. Tenemos 4, seno de 4x menos 2. ¿Sí? Mira, acá tenemos 4, seno de 4x menos 2. ¿Sí? Lo coloco positivo porque esto aquí ya me da positivo. Seno de x al cuadrado más x. Aquí tenemos seno de x al cuadrado más x. ¿Sí? Acá pues lo invirtió, pero igual es una suma, da exactamente lo mismo. Coseno de 4x menos 2. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, miren, coseno de 4x menos 2. ¿Sí? Y ahí entonces tenemos nosotros, pues, la derivada de esa función. ¿Listo? Miremos ahora entonces aquí un punto que, pues, vale la pena destacar. ¿Listo? ¿Qué sería entonces ese valor donde nosotros tenemos la función? ¿Listo? Que sería aquí, entonces vamos a ver, punto, pongamos el punto A, que sería igual a qué. A igual, que nosotros derivamos, ¿cierto? Entonces dijimos que cuando x valía un medio, entonces cuando x vale un medio, que sería 0,5, ¿sí? La función me dio entonces 1,46, ¿listo? Entonces tenemos aquí perdón, 1 dividido entre 2 me da 0,46, ¿listo? Y tenemos entonces ahí el punto. Perdón, no es 0,46, es 1,46. 1,46. Listo. ¿Sí? Entonces, miren.
¿sí? En la derivada, que es la que está en azul, ¿sí? Cuando x vale 1/2, ¿sí? Miren, cuando x vale 0,5, la función entonces vale 1,46. ¿Listo? Y ahí entonces yo podría también, pues, determinar lo que sería, pues, la pendiente en ese punto y trabajar en ese sentido. ¿Listo? Yo puedo hacer aquí, miren, podría hacer aquí que, a ver cómo sería en este caso. Yo puedo hacer lo siguiente, mira, puedo hacer y igual a la tangente, vamos a calcular la tangente en ese punto, ¿sí? La tangente, ¿cierto? Del punto A, en el punto A, ¿sí? Mira aquí cómo aparece, mira. Tangente, ¿sí? Aquí va. Tangente, punto función, ¿sí? La tangente en el punto A, ¿cierto? De la función f. ¿Sí? Vamos a ver si me resulta. ¿Sí? La tangente de la función en el punto A, ¿sí? Miren, tenemos aquí, ¿sí? Si nos acercamos, ¿sí? Vemos entonces que tenemos aquí la tangente. Recordemos que mi función es la que está en rojo, ¿no? ¿Sí? Mi función es la que está en rojo, ¿sí? Y entonces el valor, miren, el valor de la derivada es este que está acá, ¿sí? Que sería entonces esto aquí, ¿sí? La pendiente es 1,46, ¿cierto? Y corta mi eje por acá en menos 0,45, ¿sí? Es lo mismo que usar la fórmula de punto pendiente, ¿sí? Entonces es una forma también de trabajar, ¿listo? Ahí yo tengo entonces la derivada, la función y esta aquí que sería la derivada, ¿listo? Entonces son formas de presentar ustedes pues su trabajo allá en ese sentido. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? ¿Están claros hasta ahí, señores? ¿Sí? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahí ya hemos visto pues algunas cosas que nos han servido, nos sirven, ¿cierto? Pues para resolver algunos de los ejercicios que ustedes tienen allá, ¿listo? Que son con funciones trigonométricas, regla de la cadena y ese tipo de situaciones. Mira, aquí está, ¿cierto? Lo que sería pues el gráfico también que les acabo de realizar allá, ¿listo? Previamente pues yo los había realizado acá para pues también que ustedes los visualizaran, ¿listo? Entonces tenemos aquí la función, ¿cierto? Y tenemos ahí el punto, también graficamos ahí lo que sería el otro punto, ¿listo? El punto A, mira, 0,5 y la función evaluada entonces en 0,5, ¿listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta ya en el momento que estén resolviendo sus ejercicios, ¿listo? Vamos a ver una última parte aquí en relación a lo que es derivada implícita, ¿listo? Para que ustedes pues también pues lo trabajen allá en sus ejercicios, ¿listo? Y en la próxima sesión pues ya desarrollamos más ejercicios en torno a eso, ¿listo? Derivada implícita dice, cuando y no está despejada explícitamente en términos de x. Básicamente pues esa es como la definición, por decirlo así, ¿listo? Entonces tenemos aquí, miren, cuando una relación entre x y y está dada por una ecuación de este tipo, miren, dentro de la función yo tengo x y y, ¿sí? Igual a 0. Y no es posible o no es conveniente despejar y. Ahí usamos entonces lo que se denomina de derivación implícita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí dice, mira, procedimiento, derivar ambos lados de la ecuación respecto a x, ¿listo? Aplicar la regla de la cadena a los términos que la contengan, ¿sí? Entonces aplicamos regla de la cadena. ¿Listo? Derivada respecto a x, ¿cierto? De esta función ya la n, pues lo que yo hago es bajar el exponente, ¿cierto? Disminuir el exponente en 1 y multiplico por la derivada interna. ¿Listo? Agrupo todos los términos con dy de x a un lado, ¿sí? Factorizo y despejo. ¿Listo? Miremos un ejemplo así
rápidamente, un ejemplo rápido, como este que está aquí, miren. X cuadrado, ¿cierto? Más y cuadrado igual a 25, ¿sí? Esta es la ecuación de una circunferencia. Opa, quedó mal escrito. Esta es la ecuación de una circunferencia que tiene radio 5. ¿Listo? Entonces es una circunferencia, ¿sí? De radio 5. ¿Listo? Ahora entonces miremos aquí. ¿Cómo sería entonces la derivada implícita? Pues de esta función. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Derivada respecto a x. ¿De quién? De x al cuadrado, ¿cierto? Más la derivada respecto a x de y al cuadrado. ¿Listo? Esto sería igual a la derivada respecto a x de 25. ¿Listo? Entonces vamos. La derivada de esta aquí, ¿cierto? Este primer término, pues esto aquí me va a dar 2x, ¿sí? Bajo el exponente y me da 2x. Ahora está aquí, el segundo término, ¿sí? ¿Qué hago yo aquí? Pues lo hago lo mismo. Bajo el exponente, multiplico por y, ¿cierto? Y aquí entonces es donde viene, pues, la parte implícita de y de x. ¿Listo? Y esto va a ser igual a ¿qué? La derivada de 25. 25 como es una constante, entonces esto aquí me va a dar 0. ¿Listo? Y aquí entonces lo que yo voy a hacer es, pues, despejar de y de x. ¿Listo? Despejando de y de x, aquí pues yo observo que, ¿qué? Miren, tengo este 2x que está positivo, lo paso al otro lado, ¿cierto? Como negativo. ¿Listo? Entonces me queda menos 2x. ¿Listo? Dividido entre 2y. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso entonces aquí? Que la derivada de y de x, ¿cierto? Es igual a menos x sobre y. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo entonces de derivada implícita aquí. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa eso? Significa que entonces yo tengo una pendiente, ¿cierto? Esto aquí significa que yo tengo una pendiente que vale menos x sobre y. ¿Listo? La pendiente en cualquier punto, ¿cierto? Va a ser menos x sobre y. Entonces yo tengo una circunferencia. Si yo determino la pendiente en cualquier punto, ¿sí? Va a ser menos x menos y. ¿Listo? Eso es similar a lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio de la lámpara. ¿Listo? ¿Sí? Lo primero que ustedes tienen que hacer es hallar, ¿cierto? Ustedes allá, allá están trabajando con una elipse. En este caso aquí yo estoy trabajando es con una circunferencia. ¿Listo? Entonces hagamos, después lo que ustedes tienen que hacer allá es evaluar eso en un punto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algo aquí parecido. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a calcular, ¿cierto? La pendiente, ¿cierto? Digamos la pendiente en el punto 3, 4. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que la pendiente, pues es que es de y, perdón, de y de x, ahí estoy al contrario, sería de y de x, ¿cierto? Es igual a, nos dice acá, la respuesta que nos dio, menos x menos y, ¿cierto? O sea que sería menos 3 sobre 4. ¿Listo? Y ahora uso entonces lo que sería la forma punto pendiente. ¿Para qué? Para calcular entonces pues la recta que está pasando por ahí y que tiene pendiente de menos 3 cuartos. ¿Listo? O sea que ¿qué hago? Y menos, ¿cierto? Recordemos que yo tengo aquí las parejas XY, ¿no? En este punto, miren, este es X y este es Y. ¿Sí? Entonces hago Y menos 4 sería igual a ¿qué? A menos la pendiente
que es 3 cuartos, ¿listo? Por x menos el punto, la coordenada en x, que sería 3. ¿Listo? Aquí entonces pues yo ya puedo pues trabajar con esta y esto me puede dar, esto me da esta forma. Y sería igual a ¿qué? A menos 3 cuartos, voy a multiplicarlo acá, sería entonces menos 3 cuartos por x, ¿cierto? Este menos 3 cuartos lo multiplico por este 3 de acá, ¿sí? Como está menos y menos, esto me va a dar más. 3 por 3, esto me va a dar aquí 9 cuartos, ¿cierto? Y este 4 que estaba acá, que estaba negativo, lo voy a pasar al otro lado para que me quede positivo. Y esto me va a dar aquí 4. ¿Listo? Si yo evalúo esto, entonces esto me va a dar aquí, entonces, y va a ser igual a menos 3 cuartos de x, ¿cierto? Y tengo que sumar entonces este 9 cuartos más 4. Sí, 9 cuartos más 4, esto aquí, más 16, 25 cuartos, ¿listo? Pasando esto aquí ya en números, por decirlo así, menos 3 cuartos es 0,75, entonces será menos 0,75x, ¿cierto? Más, esto aquí sería 6,25, ¿listo? Aquí yo tengo entonces la ecuación de la recta que cuando pasa por este punto tiene pendiente de menos 3 cuartos. ¿Listo? Eso es básicamente lo que pues, se acabó de realizar. ¿Listo? Vamos a mirar eso entonces cómo quedaría en GeoGebra. ¿Listo? Eso es lo que ustedes también tienen que hacer allá en el punto, en ese otro punto. Sí, en el punto de la lámpara es algo similar. ¿Ok? Entonces vamos a pasarnos acá. GeoGebra. Volver a cargar. ¿Listo? Entonces vamos a decir aquí que x al cuadrado más y al cuadrado, upa, qué mal, más y al cuadrado es igual a 25. ¿Listo? Miren, ecuación de una circunferencia que tiene radio 5. ¿Sí? El radio se mide desde el centro hasta el borde. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Ecuación entonces de una circunferencia que tiene ese radio. ¿Listo? ¿Qué más tenemos nosotros aquí? Ah, pues la derivada de esa función, ¿sí? Entonces, vamos aquí. Derivada, ¿cierto? De ecuación 1. Creo que así funciona. No. Yo recuerdo cómo era aquí. Derivada implícita. ¿Sí? De la ecuación 1. Pero sí. No. Yo reviso acá. No, vamos a hacer ya. Bueno, no recuerdo exactamente el comando para la derivada implícita. Pero entonces lo que les quería mostrar era ¿dónde está? El punto. ¿Listo? Vamos a ubicar el punto 3, 4. ¿Listo? Entonces vamos a ubicar el punto 3, 4. Vamos aquí a GeoGebra. Ubicamos el punto P igual a 3,4. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Y vamos a verificar entonces la pendiente, la recta que pasa por ese punto. Y es igual a menos 3 cuartos de x. Aquí llevo un menos, que es nuestra función. Menos 3 cuartos de x. ¿Listo? Más 25 cuartos. ¿Listo? Entonces, mira, aquí tenemos. ¿Sí? Nuestra ecuación, el punto 3 cuartos
y la ecuación de la recta que pasa por ese punto y que tiene pendiente 3/4. ¿Listo? Esto también es lo que ustedes tienen que hacer allá, ¿sí? En ese ejercicio. Igual ustedes allá también pueden usar el applet que está ahí, ¿cierto? Para poder determinar eso. Y poder determinar allá, creo que dice que determine cuál es el punto, ¿cierto? Donde corta acá en el eje X, donde se ve la sombra. Entonces aquí ya, pues ustedes lo pueden determinar también. ¿Listo? Es algo bastante similar a lo que se tiene allá en el ejercicio de la lámpara. ¿Listo? Aquí estaba también, pues, resuelto de la forma que les digo. ¿Ok? Miremos finalmente entonces ese ejercicio de la lámpara. ¿Listo? Tipo de ejercicio. Miren, este es del ejercicio 2 que aparece allá. ¿Listo? Entonces tenemos allá lo siguiente para este ejercicio. ¿Sí? Miremos aquí. Tenemos allá entonces, en este caso es una elipse. Ecuación de la elipse. ¿Sí? Considere estos puntos AX, A aquí igual a 15 y B igual a 8. ¿Listo? Es lo que tenemos nosotros allá en la ecuación. ¿Listo? Y se debe trabajar en este punto P igual a menos 9,32.5. ¿Listo? Vamos a desarrollar un poco esta ecuación aquí, ¿cierto? Esto aquí sería lo mismo que escribir, pues x al cuadrado sobre 15 al cuadrado, que sería 225, más y al cuadrado sobre 8 al cuadrado, 8 por 8, 64, ¿cierto? Igual a 1. ¿Listo? Trabajemos un poco esa ecuación para llevarla a una forma polinomial un poco más agradable, por decirlo así. ¿Listo? ¿Cómo trabajo yo esto? Pues yo puedo escribir esto aquí como, hacer como un denominador, ¿sí? Que sería 225 por 64. ¿Listo? Vamos a ver aquí, vamos a poner la calculadora aquí, que eso sí no tengo hecho. Calculadora, 225 por 64. 14.400. ¿Listo? O sea que yo tendría aquí 14.400, ¿cierto? Esto divido entre esto y lo multiplico por este de arriba, entonces daría el otro número, sería entonces aquí 64x al cuadrado, ¿cierto? Más esto dividido entre 64, ¿sí? Multiplicado por esta acá me daría 225 y al cuadrado, ¿listo? Y esto sería igual entonces a 1. ¿Sí? O sea que esto pues escrito de una forma, por decirlo así, un poco más bonita, de forma polinomial, 64x al cuadrado más 225 y al cuadrado, esto es igual a 14.400. ¿Listo? Aquí entonces yo ya tengo mi función. ¿Ok? Miren que aquí pues se ve que, o sea, no es una circunferencia porque yo tengo estos dos lados diferentes. ¿Listo? Por eso es la forma de una elipse. ¿Ok? Ahora, la tangente en el punto B, ¿cierto? Tiene pendiente de y de x, ¿cierto? Entonces, yo digo que la tangente en el punto B, pues tiene pendiente de y de x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues derivar, ¿cierto? Implícitamente para allá de y de x. ¿Listo? Eso es entonces lo que pues, se debe hacer en ese caso pues, de ese ejercicio. Por eso fue que yo transformé esto de esta forma, ¿sí? Para que me quedara un poco más sencillo, ¿sí? Esa derivada. ¿Listo? Entonces, tendríamos aquí entonces la derivada respecto a x de 64x al cuadrado, ¿cierto? Más la derivada respecto a x de 225y al cuadrado. Esto es igual a la derivada respecto a x de 14.400.
¿Listo? Y aplico entonces, pues, todo lo relacionado con derivada implícita. ¿Qué hago aquí entonces? Mire, para este primer término, ¿sí? Bajo el índice, lo multiplico por 64 y después al x le resto 1, ¿sí? Entonces, derivada de 64x al cuadrado, 128x, más derivada de 225y al cuadrado, lo mismo. Bajo entonces el exponente, esto me daría 450, ¿sí? Y aquí viene la parte implícita de y de x, que es la parte que nos interesa. Y del otro lado tenemos derivada de una constante, que sería entonces c. ¿Listo? Con esto entonces, ¿qué hago yo? Despejo de y de x, que es la pendiente. ¿Listo? Cuando despejo esto, entonces esto me va a quedar 128 sobre 450, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 128 x sobre 450y, ¿sí? O sea que la derivada de y de x, ¿cierto? Es igual a menos 64 sobre 225 x sobre y. Miren que nos dio algo similar a lo que nos dio hace rato con el ejercicio del círculo, ¿sí? Tenemos aquí entonces este valor, ¿listo? Que sería entonces, pues, nuestra derivada. Ahora entonces, lo siguiente sería calcular la pendiente, ¿cierto? La pendiente en el punto B, ¿listo? Entonces, la pendiente en, en el punto B, ¿sí? Pero pues yo sé que B es ¿qué? B es menos 9,32. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente, pues, reemplazar esto aquí, ¿sí? O sea que yo digo que ¿qué? Mire, digo que la pendiente, o sea, de y de x, es igual a menos 64 sobre 225, ¿cierto? Multiplicado entonces por x, ¿cierto? Aquí, mira, multiplicado por x, este sería x y este sería y, ¿cierto? Entonces tendría aquí menos 9 sobre 32 quintos, ¿sí? Y aquí obtengo el valor de mi pendiente, ¿listo? Pues yo digo aquí que mi pendiente, si ustedes hacen ahí los cálculos, esto les va a dar aquí 2 quintos, ¿listo? Este sería entonces el valor de la pendiente en este punto, ¿listo? Ahora, para cerrar ese ejercicio, ¿sí? Como la tangente, ¿sí? Se trabaja de la misma forma. Como la tangente pasa también por el otro punto, que sería el punto DH, ¿cierto? Que sería, pues, donde está la lámpara, ¿cierto? Entonces la pendiente debe coincidir. La pendiente debe coincidir. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo puedo trabajar, pues, de la misma forma. O sea, que yo puedo decir, la pendiente es igual a ¿qué? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Sí? Y yo tengo ya un punto, ¿cierto? Donde ya sé la pendiente, ¿sí? Y necesito calcular en el otro punto, ¿sí? Recordemos que aquí tenemos esto, sería X y esto sería Y, ¿sí? O sea que yo tendría aquí H, ¿cierto? Menos el punto, que sería entonces 32 quintos sobre, ¿cierto? El valor de X, que sería D, menos el otro valor, que sería menos 9, ¿sí? Y acá entonces me dice, miren,
esta lámpara está a una distancia de D igual a 50, igual que allá en el ejercicio, ¿sí? O sea que la verdad yo tendría aquí H menos 32 quintos sobre D, ¿cierto? Más 9. Y esto es igual a la pendiente en ese punto, ¿sí? Que sería 2 quintos, ¿sí? Pero yo ya sé cuánto vale este valor de D, ¿sí? Porque me lo da el ejercicio. Me dice que vale 50. ¿Listo? Entonces, miren, lo único que yo tendría que hacer en este caso sería despejar este valor de h de esta ecuación que está aquí. Y ahí calculo entonces la altura a la que debe estar la, la lámpara, ¿sí? Entonces, despejando aquí h, yo tendría que h sería igual a que tendría que pasar este 2 quintos que está aquí, este 50 más 9, ¿cierto? Pues lo paso para el otro lado, ¿cierto? Esto sería entonces multiplicado por 59, ¿sí? Y este menos 32 que está acá, lo paso al otro lado, más 32 quintos. ¿Listo? Aquí haciendo entonces, pues, esta operación, da entonces que h es igual a 30. ¿Listo? Aquí yo tengo entonces el valor de la altura h de la lámpara. ¿Listo? Ahora yo podría calcular también lo que sería la ecuación con la recta punto pendiente. ¿Listo? ¿Cómo hago yo eso aquí? Miren, yo ya tengo varios puntos. Tengo el punto 30, 50, ¿listo? Que yo sé que D vale 50 y H vale 30, ¿sí? Entonces yo puedo hacer Y, ¿cierto? Menos 30 es igual a 2 quintos, que es la pendiente, por X menos 50. ¿Listo? Aquí entonces yo puedo resolver esto aquí. Me quedaría Y es igual a 2 quintos multiplicado por X menos 2 quintos multiplicado por 50 más el 30 que está acá, más 30. Y aquí encuentro la ecuación de esa recta. Y es igual a 2 quintos de X más 5, esto que ya daría 100, divido entre 5, me va a dar 20, ¿sí? Más 30, entonces esto aquí me va a dar 10. ¿Listo? Y aquí tengo entonces yo la ecuación de esa recta. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo queda esto en GeoGebra. ¿Listo? O que sería lo mismo allá cuando ustedes usan el applet que está allá en el link. ¿Listo? Miremos aquí. Vamos nuevamente aquí a GeoGebra. ¿Sí? Va a quedar un gráfico similar a este, solo que el otro tiene pendiente positiva. ¿Listo? Vamos aquí. Entonces, vamos a graficar primero que todo nuestra función. ¿Listo? En este caso, pues lo que nosotros vamos a graficar sería la función de la parábola. Perdón, de la elipse, que en este caso estamos trabajando con una elipse. ¿Listo? Entonces decimos aquí que x al cuadrado sobre 15 al cuadrado más y al cuadrado sobre 8 al cuadrado es igual a 1. Ahí tenemos nosotros nuestra elipse. ¿Listo? ¿Qué vamos a graficar ahora? Ubiquemos el punto entonces que nos daban, el punto B. El punto B nos decía que era menos 9 y 32 quintos. ¿Listo?
Entonces vamos aquí. B es igual a menos 9,32 dividido entre 5. ¿Listo? Tenemos ahí el punto. ¿Sí? Vamos ahora a graficar lo que sería la ecuación de la recta que acabamos de encontrar. ¿Listo? Y es igual a 2/5 de x más 10. Y es igual a 2/5 de x más 10. ¿Sí? Entonces vemos aquí que esa recta pasa por el punto menos 9,32. ¿Listo? Y vamos a ubicar adicionalmente, entonces, el punto donde está la lámpara. ¿Sí? Entonces pongamos el punto A. ¿Sí? Que sería la distancia D, que sería en X, que nos decía que era 50, ¿sí? Con 30. ¿Listo? Entonces miremos aquí. En este punto A es donde está la lámpara, ¿cierto? Pasa por aquí, ¿cierto? Y entonces la sombra se proyectaría hasta acá, miren, ¿sí? Hasta este punto de acá que sería menos 25. ¿Cómo yo hallo este menos 25? Pues yo puedo decir aquí que cuando y es igual a 0, ¿cierto? Hallo el valor de x. ¿Sí? Y eso mismo es lo que nosotros obtenemos aquí, miren. Aquí ya lo había revisado. Y eso es lo que nosotros obtenemos aquí en el applet. ¿Listo? Vamos a cargarlo acá. El applet de GeoGebra. ¿Listo? De derivación implícita. ¿Sí? Nos dicen los valores de A y B, ¿cierto? Sabemos entonces que A vale 15, que B vale 8, ¿cierto? Ahí obtenemos esto. Ingrese la distancia nos dice que es 50, ¿sí? Y aquí entonces ya, en el punto B, ¿sí? Miren que el punto P es menos 25, sería este punto que está aquí, ¿sí? Grafiquémoslo acá, ¿sí? Pongamos el punto C, es igual a, en X es 25 y en Y es 0. Perdón, menos 25. Menos 25 y en Y es 0. ¿Listo? Y ahí tenemos exactamente lo mismo que está acá en el applet de GeoGebra. ¿Sí? La lámpara está acá en el punto D y H. Y acá también entonces estaría la lámpara en este punto de H30, D50. ¿Listo? Esto sería todo lo que ustedes deberían de presentar allá, ¿cierto? O esto, ¿sí? Para trabajar en ese sentido. ¿Listo? Eso era entonces lo que tenía para el día de hoy, para presentarles en relación a esta primera sesión, ¿sí? En la segunda sesión, pues vamos a ver un poco más los otros ejercicios que faltan, ¿sí? El otro ejercicio de aplicación. Como les decía, el ejercicio de aplicación, pues no es necesario hacer video, pues hay que resolverlo, ¿listo? Esta es la rúbrica que se tiene en la tarea 4, ¿sí? Esta me fue enviada el día de hoy, donde dice, pues, que no se va a evaluar el video, sino que se va a evaluar la infografía que ustedes realizan allá de las conferencias que tienen que ver, ¿listo? Entonces tenemos ahí criterio 1, pues que ustedes desarrollen de forma adecuada, de forma analítica, todos los desarrollos matemáticos. Recuerden usar el gestor de ecuaciones, el editor de ecuaciones de Word y usar GeoGebra, ¿sí? Porque si ustedes ven, pues todo eso tiene peso. ¿Listo? Entonces miren aquí va. Criterio 1 desarrolla bien, es el ejercicio 1 y 2, cada uno 12 puntos. El criterio 3 y 4, pues el desarrollo adecuado de los ejercicios 3 y 4. El criterio 5 es el uso pues adecuado de GeoGebra. El criterio 6, pues las participaciones que ustedes hacen allá en el foro, ¿sí? Pues yo evalúo que ustedes entran allá y seleccionan el ejercicio, que pues envían los avances y yo les doy la realimentación, ¿cierto? Si ustedes hacen 3 veces ese proceso, o si pues ya el ejercicio está completamente hecho, pues ustedes obtienen el puntaje máximo, ¿sí? Elaborar todos los ejercicios con el editor de ecuaciones y aquí está faltando lo de la infografía. Este último punto debe ser de la infografía, no es participación en el foro, ¿sí? Ah, no, participación acá. El 6 es de la infografía,
¿cierto? Y el 8 es de participación en el foro. ¿Listo? Para un puntaje total de 90 puntos, que sería el puntaje de esta tarea. Como les digo, estamos entonces también en ese proceso de recuperación. Entonces, para los que no han entregado pues, las tareas, pues todavía tienen tiempo de ponerse al día para poder iniciar pues, ese proceso y poder evaluarles las tareas respectivas. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si ya enviaron allá los avances. El día de mañana pues ya les estaré dando la realimentación respectiva de los avances que ustedes han enviado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ninguno. Por acá hay un mensaje. Ok, listo. Señores, no siendo más entonces, mi idea es programar la próxima sesión para el día miércoles, ¿sí? En la próxima semana. Entonces, gracias, Brian. La próxima semana entonces nos veríamos, yo creo que el día miércoles un poco más temprano, ¿sí? Igual yo los programo ya por medio de la plataforma para que les llegue allá la invitación. ¿Listo? Recuerden pues que todo esto es tenido en cuenta para pues, la calificación allá en relación a los foros. ¿Ok? Muchas gracias, señores, y nos vemos entonces la próxima semana. ¿Ok? Quedo atento allá para la realimentación de los avances que ustedes me envíen. ¿Ok? Hasta luego, muchas gracias. Ah, Chelo, para acá está viendo. Bueno, profe, buenas noches. Gracias. Bueno, bueno, gracias a ustedes, que estén bien. Detener grabación. Detener grabación.